60.000 personas cruzaron una frontera que en teoría era infranqueable, todo en el espacio de unos pocos días, y para cuando Madrid terminó de contar los cuerpos, la cifra había subido de 18 a 34, y después a cifras que distintas fuentes situaron cerca de 67. Ese propio rango de cifras ya dice algo sobre la velocidad con la que ocurrió todo esto, y sobre lo poco que nadie logró controlar la situación mientras sucedía. Esta es la historia de lo que pasó en Ceuta durante la última semana de julio de 2026, por qué ocurrió justo en ese momento, y qué significa que España haya pasado los días inmediatamente posteriores haciendo algo casi tan extraordinario como el propio cruce, revertirlo, migrante por migrante, autobús por autobús, hasta que las mismas playas que habían sido desbordadas quedaron vacías otra vez. Quiero recorrer 4 preguntas, porque la historia superficial, miles de personas nadaron y caminaron a través de una frontera, y miles de personas fueron devueltas, no es en realidad la historia completa. La historia real está debajo de eso, en la mecánica específica de cómo una frontera de 50 años entre África y Europa se vio desbordada en cuestión de horas, y en la mecánica específica de cómo dejó de estarlo casi con la misma rapidez. Primero, ¿qué ocurrió exactamente en Ceuta, hora por hora, y por qué una sola sentencia del Tribunal Supremo de España se convirtió en la chispa del mayor cruce que ha vivido este enclave desde 2021? Segundo, ¿cómo terminaron muriendo entre 18 y casi 70 personas en el espacio de unos pocos días? ¿Y qué nos dice ese recuento de víctimas tan disputado sobre el nivel real de caos que hubo sobre el terreno durante el cruce? Tercero, ¿cómo logró España revertir 50.000 llegadas en aproximadamente 72 horas? ¿Y qué nos dice ese ritmo operativo, camiones de deportación, despliegue militar, una declaración de emergencia, sobre la distancia que existe entre la burocracia migratoria normal del país y lo que ocurre cuando a esa burocracia se le exige moverse a velocidad de guerra? Y cuarto, ¿por qué tantas personas, desde políticos de la oposición española hasta la propia cobertura de The Washington Post, se preguntan ahora si este cruce fue espontáneo o si fue provocado deliberadamente? ¿Y qué significa esa sospecha para la relación entre España y Marruecos de cara al resto del año? Quédate conmigo, porque las respuestas involucran una sentencia del Supremo diseñada para proteger a los migrantes que terminó, aparentemente, siendo utilizada en su contra en cuestión de días, un presidente del gobierno español que canceló un viaje diplomático para gestionar esto en persona, y un sistema político en Madrid que ahora se está fracturando abiertamente sobre cómo hablar de lo que acaba de suceder. Empecemos por el detonante, porque sin él nada de lo que vino después tiene sentido. El 29 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de España dictó una sentencia que, sobre el papel, suena como un tecnicismo legal menor. El caso involucraba a un ciudadano argelino que había sido interceptado en el mar en 2024 mientras intentaba llegar a Ceuta, y que había sido entregado a las autoridades marroquíes bajo la práctica española de larga data conocida como devolución en caliente, un procedimiento sumario, autorizado bajo la disposición adicional 10ª de una ley de extranjería del año 2000, que permite a las autoridades fronterizas devolver a los migrantes al otro lado de la frontera de forma casi inmediata, sin el proceso ordinario de identificación y solicitud de asilo. El Tribunal Supremo determinó que ese procedimiento sumario no podía aplicarse a los migrantes interceptados en el mar. Solo el procedimiento ordinario de extranjería, con su revisión individual de cada caso, su plazo máximo de detención de 72 horas y su derecho a asistencia letrada, podía aplicarse a quienes llegan nadando o en embarcación. A primera vista, esto es una aclaración legal humana y jurídicamente poco llamativa, garantías procesales para una población vulnerable, decidida por el tribunal más alto del país.
Pero sentencias como esta no se quedan contenidas dentro de las salas de un tribunal. Según el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en los días posteriores a la sentencia, redes de tráfico de personas en Marruecos comenzaron a difundir una interpretación específica y muy conveniente para sus intereses: la afirmación de que el alto tribunal español había puesto fin, en la práctica, a las devoluciones automáticas para cualquiera que lograra nadar hasta Ceuta, es decir, que quien consiguiera cruzar el agua estaría automáticamente a salvo. Sánchez ha dicho que ese rumor se propagó con una velocidad extraordinaria. Que esa interpretación fuera jurídicamente correcta casi dejó de importar en el momento en que ya se había extendido, porque miles de personas que llevaban esperando, en algunos casos durante años, a lo largo de la costa norte de Marruecos, exactamente este tipo de oportunidad, decidieron que la oportunidad finalmente había llegado. La acumulación no fue instantánea. Las autoridades de Ceuta ya habían registrado entre 1.500 y 2.000 cruces en los 10 días previos al momento álgido de la crisis, un calentamiento lento que la mayoría de la gente fuera del enclave nunca llegó a notar. Después, a lo largo de aproximadamente 48 horas al final de julio, ese goteo se convirtió en una inundación. El presidente regional, Juan Jesús Vivas, situaría más tarde la cifra en torno a las 60.000 personas que entraron en Ceuta en cuestión de días, una cifra casi incomprensible para una ciudad de aproximadamente 84.000 habitantes. 60.000 nuevas llegadas no es un incidente. Es un cambio en la población física de la ciudad de más del 50%, en el tiempo que la mayoría de las burocracias tardan en programar una reunión. Quiero ser preciso sobre cómo se vio esto sobre el terreno, porque las imágenes que salieron de Ceuta durante esas 48 horas están entre las más extraordinarias que Europa ha producido sobre una crisis migratoria desde 2015. Los migrantes nadaron los aproximadamente 5 kilómetros de mar abierto desde la localidad marroquí de Fnidek, o el tramo más corto cercano a Belyunek, en números lo suficientemente grandes como para que, según múltiples relatos independientes, la policía española y la Guardia Civil se hicieran a un lado en gran medida, en lugar de intentar una intercepción física. Imágenes de Reuters tomadas ya avanzada la crisis mostraron a migrantes entrando todavía por la zona de la playa de El Tarajal a plena luz del día, a pesar de lo que se describió como una presencia de seguridad reforzada. Vídeos de periodistas de Associated Press sobre el terreno mostraron una escena que se lee menos como una brecha fronteriza y más como una celebración callejera. Grupos de migrantes recién llegados, mayoritariamente hombres jóvenes y adolescentes, caminando por las calles de Ceuta, agradeciendo a los agentes de policía españoles a su paso y pronunciando frases que mezclaban alivio, incredulidad y algo parecido al triunfo. Ese detalle importa, y no creo que haya recibido suficiente atención en la cobertura inmediata. Esta no fue una crisis definida principalmente por una confrontación violenta con las autoridades españolas. Fue definida por un colapso casi total de la fricción normal que se supone que una frontera debe generar. Agentes que, en una semana normal, estarían interceptando y procesando activamente pequeños números de llegadas. En cambio, según varios relatos, estaban dirigiendo una masa abrumadora de nuevas llegadas hacia el centro local de acogida de migrantes, una instalación construida y dotada de personal para una carga de casos que era una fracción de lo que apareció en esas 48 horas. La composición demográfica del cruce es, en sí misma, otra parte de la historia. Autoridades y observadores externos describieron a la población que llegaba como mayoritariamente hombres jóvenes y adolescentes varones, un patrón consistente con, aunque a una escala mucho mayor, los cruces documentados más pequeños de principios de 2025, cuando las autoridades españolas registraron una mezcla de menores no acompañados y adultos llegando a Ceuta a nado durante un periodo de baja visibilidad.
La dimensión de los menores no es un detalle incidental en esta historia, se convierte en el problema operativo y legal más difícil que España tiene que resolver en los días siguientes. Porque la legislación española no permite procesar y devolver a menores no acompañados de la misma manera que a los adultos. Cada menor que cruzó esa semana se convirtió, de forma inmediata, en tutela del Estado español, con un derecho de protección que ninguna declaración de emergencia puede simplemente borrar. Para cuando Pedro Sánchez llegó a Ceuta en persona, cancelando en el proceso un viaje planeado a París para una cumbre de financiación para África, la crisis ya había producido la cifra que definiría su cobertura durante los días siguientes: los muertos. Y esa cifra, más que cualquier otro detalle de esta historia, es donde la niebla de una crisis que se mueve rápido se vuelve imposible de despejar del todo. Las primeras cifras que circularon hablaban de 18 fallecidos. Fuentes policiales citadas por Al Jazeera y otras agencias describieron que la mayoría de esas muertes fueron por ahogamiento, personas que no lograron completar el trayecto a nado desde la costa marroquí, pero que algunas también murieron aplastadas en la estampida por cruzar el espigón junto a la playa de El Tarajal. Rachid Esbigi, quien dirige una asociación local de trabajadores que representa a agentes de la Guardia Civil en Ceuta, describió la situación ante Associated Press como una crisis humanitaria grave y relató que miles de migrantes, incluidos menores no acompañados, dormían en las aceras mientras otros deambulaban sin rumbo por las calles. En cuestión de un día, esa cifra de 18 subió a 34, según el recuento que el propio presidente regional, Vivas, ofreció al hacer su declaración de emergencia. Y para el fin de semana, medios como Euronews citaban fuentes policiales que situaban el número total de fallecidos en 67 desde el inicio de la crisis. No existe, hasta donde permite ver la cobertura disponible, una explicación oficial única y definitiva de por qué la cifra varía tanto entre estas fuentes. Lo más probable, dado el propio relato de las autoridades sobre cómo se desarrollaron los hechos, es que estemos ante un problema de conteo en tiempo real durante una crisis que se movía más rápido de lo que cualquier sistema de registro podía seguir. Cuerpos que aparecían en la costa marroquí y en la española. Fallecidos que se contabilizaban primero como desaparecidos. Una cifra que un día reflejaba las muertes confirmadas hasta ese momento y que al día siguiente se actualizaba con nuevos cuerpos hallados o con casos previamente no confirmados. Lo que sí queda claro, más allá de la disputa exacta sobre el número final, es la causa dominante de esas muertes. No fueron disparos. No fueron enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad. Fueron ahogamientos, en un tramo de mar de apenas 5 kilómetros que miles de personas decidieron cruzar simultáneamente, muchas de ellas sin experiencia real de natación en aguas abiertas, algunas con la ayuda de flotadores improvisados. Y fueron muertes por aplastamiento, en el tipo de estampida humana que ocurre cuando una masa de personas converge sobre un único punto físico de paso, el espigón de El Tarajal, todas empujando en la misma dirección al mismo tiempo. El presidente regional Vivas calificó la situación como una emergencia humanitaria y social absoluta y pidió a Madrid el envío de tropas para restablecer el control, una petición que el gobierno central atendería en cuestión de horas. La jefa de la Comisión Europea calificó la situación como inaceptable, y ese comentario marca un punto importante en esta historia. En cuestión de un día, lo que había comenzado como un asunto bilateral entre España y Marruecos ya se había convertido en un asunto de política exterior de toda la Unión Europea. 22 Estados miembros del bloque firmaron una carta abierta conjunta exigiendo una reunión urgente de ministros de Interior para acordar una respuesta coordinada y rápida y para prevenir nuevos cruces incontrolados. Esa cifra,
22 de 27 Estados miembros firmando una carta conjunta en cuestión de días sobre la situación de un único enclave español de 84.000 habitantes, da una medida de hasta qué punto Bruselas entendió esto como algo que trascendía por completo la escala local del incidente. Ahora bien, mientras la cifra de fallecidos seguía sin estabilizarse, España ya había comenzado, de manera casi simultánea, la operación inversa, la devolución masiva. Y es aquí donde esta historia se vuelve, en mi opinión, todavía más notable que el propio cruce inicial. El Ministerio del Interior español informó que, solo el viernes de esa semana, unas 25.000 personas ya habían sido devueltas de Ceuta a Marruecos. Para el sábado siguiente, la cifra total de retornados alcanzaba las 50.000 personas, según recogió Al Jazeera. Es decir, en un plazo de aproximadamente 72 horas, España logró revertir la gran mayoría de una llegada de 60.000 personas que se había producido en un plazo similar. Se instaló una barrera flotante adicional en el mar, frente a las playas donde se habían producido los cruces a nado. Y del lado marroquí, la policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y camiones con cañones de agua para dispersar a los grupos que aún se congregaban cerca de las vallas, en un intento de cortar el flujo de nuevas llegadas, mientras España trabajaba para procesar y devolver a quienes ya habían cruzado. Aquí es donde vale la pena volver a la sentencia del Tribunal Supremo con la que empezó todo, porque el propio texto de esa sentencia contiene la razón por la que España pudo devolver a decenas de miles de personas tan rápido, incluso después de que ese mismo fallo eliminara la devolución en caliente para quienes llegan por mar. La sentencia del 29 de junio se aplica específicamente a personas interceptadas en el mar. No se aplica a quienes entran por tierra, incluidos quienes escalan la valla fronteriza. Y, crucialmente, el fallo obliga a un procedimiento individual, no prohíbe la devolución en sí. Lo que exige es que cada caso pase por el procedimiento ordinario de extranjería, con un plazo máximo de 72 horas para resolver el expediente de devolución de cada adulto, con derecho a asistencia letrada de oficio y a presentar alegaciones. 60.000 expedientes individuales en 72 horas es, en términos de cualquier sistema burocrático normal, una imposibilidad matemática. El Partido Popular, en la oposición, responsabilizó al gobierno de una reacción tardía y vinculó la crisis directamente a la política migratoria del Ejecutivo y al deterioro de las relaciones con Marruecos, exigiendo mayor presión diplomática sobre Rabat, un refuerzo permanente de las fronteras de Ceuta y Melilla y una revisión de la política de regularización de personas migrantes que el gobierno de Sánchez había puesto en marcha meses antes. Ese dato de contexto importa. En enero de 2026, Sánchez había autorizado un decreto real orientado a regularizar a aproximadamente 500.000 inmigrantes indocumentados que ya residían en España, una medida que la oposición calificó de antidemocrática. A principios de julio de ese mismo año, casi 1,2 millones de indocumentados en España solicitaron esa regularización, más del doble de la cifra que el propio gobierno había previsto. Para cuando se produjo el cruce masivo de Ceuta, unas semanas después, la política migratoria del gobierno ya estaba bajo un escrutinio político intenso, y la crisis del enclave llegó directamente a alimentar ese debate ya encendido. Más allá del Partido Popular, la explicación más extrema vino de Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, quien acusó directamente a Sánchez de haber orquestado lo que llamó una invasión para mantenerse en el poder. Su partido calificó los hechos como una invasión y exigió el cierre total de la frontera, devoluciones inmediatas y la movilización de las Fuerzas Armadas. Otros partidos rechazaron abiertamente ese marco discursivo, insistiendo en que era necesario distinguir entre la protección fronteriza legítima y la atención humanitaria que, según ellos, se debe a cualquier persona migrante y, en particular, a los menores. Sánchez, por su parte,
ofreció una explicación distinta a la de sus críticos, aunque coincide con ellos en un punto central: que hubo un elemento deliberado detrás del momento exacto de esta crisis. Según sus propias palabras, lo que había surgido de las conversaciones con las autoridades marroquíes era que redes de tráfico de personas habían tomado una interpretación interesada de la sentencia del Tribunal Supremo, y que esa interpretación se había propagado, en sus palabras, como la pólvora, en cuestión de horas. Es decir, para Sánchez, el elemento orquestado no está en el propio gobierno español ni en Rabat como actor estatal, sino en redes criminales de tráfico de personas que vieron en una sentencia judicial una oportunidad de marketing perfecta para impulsar cruces masivos y, presumiblemente, cobrar por facilitarlos. Esa es una diferencia que importa mucho, porque cambia por completo a quién se debe responsabilizar. Si la explicación de Sánchez es correcta, el fallo del Supremo no fue manipulado por ningún gobierno, fue explotado por mafias con fines de lucro que encontraron en una decisión judicial legítima el gancho perfecto para su propio negocio. Si la lectura de Abascal fuera correcta, estaríamos ante algo completamente distinto: un uso deliberado de la política migratoria como herramienta de supervivencia política interna. Y si la sospecha que recoge el Washington Post resultara ser la más precisa, cabría además la posibilidad de un interés marroquí, dado el historial ya documentado de Rabat, de relajar el control fronterizo como forma de presión diplomática sobre Madrid, algo que ya ocurrió de manera explícita en 2021, cuando Marruecos flexibilizó su control fronterizo en represalia por la decisión española de dar tratamiento médico al entonces líder del Frente Polisario. Ese antecedente de 2021 es importante y vale la pena explicarlo, porque le da a esta historia una dimensión histórica que la coloca en un patrón, no como un hecho aislado. En mayo de 2021, unas 8.000 a 10.000 personas cruzaron a Ceuta en cuestión de días, en un episodio que las autoridades marroquíes vincularon directamente con su enfado por la decisión española de recibir con fines médicos al líder de la independencia del Sáhara Occidental. En aquella ocasión, Marruecos relajó deliberadamente el control en su lado de la frontera como forma de señalización política hacia España, y esa relajación se tradujo, casi de inmediato, en un cruce masivo. El patrón se repitió, a una escala mucho mayor, 5 años después. Y en el trasfondo diplomático de este verano de 2026 hay otro dato relevante. Sánchez había viajado a Argelia el 20 de julio, apenas 10 días antes del estallido de la crisis, en un viaje que marcó la reconciliación entre Madrid y Argel tras años de relación congelada, congelamiento que se había producido precisamente porque España abandonó su neutralidad histórica sobre el Sáhara Occidental para respaldar la propuesta marroquí de autonomía. Ninguna fuente disponible confirma esa lectura como un hecho probado. La sigo presentando aquí como lo que es: una sospecha extendida, respaldada por un patrón histórico real de 2021, pero no como una conclusión verificada, porque no lo es. Lo que sí es un hecho verificado es el episodio, casi anecdótico dentro de esta historia mucho más grande, del 29 de julio, cuando el gobierno español, en un intento de aliviar la presión sobre las instalaciones de Ceuta, ordenó el traslado de 39 migrantes a Algeciras, en la España peninsular. 39 personas, frente a una cifra total de 60.000, da una idea de lo desproporcionada que era la capacidad real de acogida del enclave frente a la escala de lo que estaba ocurriendo. Ceuta simplemente no tiene la infraestructura física para alojar, procesar y atender médicamente a una población que creció en más de un 50% en cuestión de días, y ese desbordamiento de capacidad es la explicación más simple, y probablemente la más importante desde el punto de vista humanitario, de por qué miles de personas, incluidos menores no acompañados, terminaron durmiendo literalmente en las aceras de la ciudad,
mientras las autoridades intentaban ponerse al día. Parte 4. Quiero cerrar con lo que, para mí, es la conclusión más honesta que se puede extraer de estos 7 días en Ceuta, y quiero ser claro en que esta conclusión no necesita ningún elemento de conspiración para ser genuinamente alarmante por sí sola. Lo que ocurrió en Ceuta demuestra con una claridad que ningún comunicado oficial puede deshacer la enorme fragilidad de la infraestructura física y burocrática que separa el control migratorio ordenado del colapso total. Una sola sentencia judicial, interpretada de manera incorrecta o deliberadamente distorsionada por actores con intereses económicos, fue suficiente para movilizar a 60.000 personas hacia un punto geográfico específico en cuestión de horas. Ninguna de las instituciones involucradas, ni la Policía Española, ni la Guardia Civil, ni el sistema de acogida de menores, ni el propio Tribunal Supremo al dictar su sentencia, había diseñado sus procedimientos pensando en un escenario de esta escala y esta velocidad. Y sin embargo, en el plazo de 72 horas, el aparato del Estado español logró revertir la abrumadora mayoría de esa llegada, un ritmo operativo que, sea cual sea el método exacto empleado para lograrlo, revela una capacidad de movilización que probablemente sorprendió tanto a sus críticos como a sus defensores. Lo que queda sin resolver, y probablemente seguirá sin resolverse durante meses, es la pregunta legal de fondo. La sentencia del 29 de junio sigue vigente. La prohibición de devolución en caliente para quienes son interceptados en el mar sigue siendo la ley. Eso significa que la vulnerabilidad que las mafias de tráfico de personas explotaron esta vez, la percepción, correcta o distorsionada, de que cruzar a nado ofrece una protección legal que cruzar por tierra no ofrece, sigue existiendo exactamente igual que antes de esta crisis. Nada en la respuesta operativa de estos 7 días cambia el marco legal que hizo posible la propagación del rumor en primer lugar. Lo único que ha cambiado es que ahora existe un precedente demostrado, visible para cualquier red de tráfico de personas en la costa norte de Marruecos, de que ese rumor específico puede movilizar a decenas de miles de personas en cuestión de días. Esa es la historia completa de los 7 días que pusieron a prueba, de la forma más directa posible, la distancia entre lo que la ley española dice sobre el papel y lo que un sistema fronterizo puede realmente contener cuando decenas de miles de personas deciden, casi al mismo tiempo, que ha llegado su momento. Puedo continuar con más partes si quieres profundizar en algún ángulo específico. La respuesta de la Unión Europea en detalle, la situación concreta de los menores no acompañados, o el trasfondo diplomático con Marruecos y Argelia.